Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otra presentación más de la Palabra de Dios. Un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de este canal. Así que vamos a iniciar haciendo una oración para que Dios dirija el estudio de su palabra. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos das este maravilloso privilegio de poder predicar tu palabra. Danos discernimiento, danos sabiduría, para que este mensaje sea de edificación para nuestras vidas. Bendice a nuestros hermanos y nuestros amigos que van a escuchar esta presentación. Que tu nombre sea glorificado. Danos ese poder de lo alto, esa promesa del Espíritu Santo para que nos guíe la verdad. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Queremos hacer un estudio profundo sobre la divinidad de Cristo. Hermanos, es interesante ver durante toda la historia cómo ha sido atacada esta creencia, esta doctrina acerca de la divinidad de Cristo. Vamos a hacer un estudio profundo sobre este tema. Vamos a demostrar que Cristo es Dios en todo el sentido de la palabra. Durante toda la historia han surgido grupos religiosos con creencias extrañas atacando la divinidad de Cristo, como por ejemplo el arrianismo. El arrianismo es una corriente ideológica y doctrinal que sostiene que Cristo es la primera creación del Padre. Pero hay otra ideología, otra corriente ideológica que ataca la divinidad de Cristo, es de que Cristo, aunque no es creado como lo enseña el arrianismo, pero sí es engendrado, o sea que ambos sostienen de que Cristo tuvo un principio en la eternidad. Aunque uno dice que Cristo es creado y el otro dice que Cristo es engendrado, ambas posturas están en común acuerdo y es de que Cristo tuvo un principio y que por lo tanto no es Dios. Así que en este estudio vamos a desmantelar esa enseñanza con la sola Escritura. Y quiero decirles, amigos y hermanos, que la mejor forma para desmantelar una falsa enseñanza es usando las Escrituras. Pero para eso tenemos que leer, estudiar, profundizar en la Biblia, comparar textos y haciendo un análisis exegético de cada cita bíblica. Quiero leer algunas citas bíblicas que se usan para demostrar de que Cristo no es Dios, sino que es un ser divino que está en una categoría más baja que el Padre, o sea que Dios el Padre es el Dios Todopoderoso y Cristo es el Hijo de Dios que está en una categoría más baja. Para el testigo de Jehová o para la creencia de los testigos de Jehová enseñan de que Dios el Padre es el Dios Todopoderoso y que Cristo es Dios pero en una categoría más baja, un Dios poderoso, no todopoderoso cuando se aplica a Cristo. Vamos a analizar algunos textos bíblicos que se usan para entrar en lleno a este tema. Queremos dar en claro en realidad si es verdad que Cristo es un Dios menor o si en verdad Cristo es el Dios todopoderoso. Vamos a ver algunos textos bíblicos que se usan para negar esa creencia. Por ejemplo, Juan 14:28 dice: Jesús, habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros, y si me amareis, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Y noten cómo dice Cristo aquí, porque el Padre mayor es que yo. Aquí algunos grupos religiosos sostienen que Cristo es menor que el Padre, por lo tanto, Cristo es imposible que sea Dios Todopoderoso, porque Cristo está enfatizando que es menor que el Padre, o sea que el Padre es mayor que Él. Noten la otra cita que se usa, Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Esta otra cita se usa para enseñar de que Cristo no es Dios en todo el sentido de la palabra,
porque la vida de Cristo deriva del Padre. Por lo tanto, Cristo es un Dios menor, podemos decir así, según el concepto arriano o de los arrianos modernos que son los testigos de Jehová. Ahora, noten la otra cita que se usa, Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Cristo está enfatizando aquí su venida y dice, pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. O sea que aquí también Cristo se excluye de no saber el día de su propia venida, sino solamente el Padre. Es interesante que un estudio superficial de esta cita se podría entender de que Cristo está diciendo que Él en ninguna manera es Dios, sino que es un semidios o es un Dios que está en una categoría más baja que el Padre. Porque aquí se da a entender de que Cristo tampoco sabe ni el día de su propia venida. Entonces es imposible, dicen ellos, que Cristo sea Dios, porque Cristo tuvo un principio. Cristo es la primera creación del Padre, dicen estos grupos religiosos, y otros dicen, Cristo es engendrado del Padre, Cristo tiene los mismos genes del Padre. Entonces vamos a ver en realidad cuál es el contexto de esas citas y si es verdad que la Biblia enseña de que Cristo no es Dios. Hermanos, siempre es bueno analizar ambas posturas. Usted puede escuchar a un grupo de personas que digan de que Cristo no es Dios y pueden usar algunas citas bíblicas como esta que acabamos de estudiar. Pero usted tiene también que ver la otra postura. Y cuando usted ve las dos posturas, tiene que hacer su propio análisis, ir al texto bíblico y hacer su propio estudio serio de las Escrituras para así llegar a hacer su propia conclusión y hacer su propio criterio. De lo contrario, hermanos, serán engañados. Cualquier duda, cualquier pregunta, tenemos que preguntarle a Dios a través de su palabra. Ahora, vamos a ver, hermanos, de que estas citas que acabamos de leer tienen su contexto. Estas citas deben de entenderse en el contexto de la humanidad y subordinación de Cristo, no de su preexistencia. O sea, Cristo está diciendo, el Padre es mayor que mí, yo no sé ni tampoco el día de mi venida, el Hijo tiene vida porque el Padre se la dio. O sea, debe de entenderse en el contexto de que Cristo estaba diciendo estas palabras en su categoría humana, en una postura humana y terrenal, estando aquí en esta tierra. Cristo, como humano, se subordina al Padre. Cristo, en su ministerio, actuaba como hombre. Y en este contexto, Cristo está diciendo, el Padre es mayor que mí. Yo no sé ni el día de mi venida. ¿Por qué razón? Porque Cristo estaba hablando como un ser humano, como el Hijo del Hombre. Estas citas jamás se deben de interpretar en el contexto de su preexistencia o de su divinidad. Cristo está subordinado al Padre por su humanidad que tendrá para siempre. Y ahora vamos a ver algunas citas bíblicas que demuestran de que estas palabras y todo lo que Cristo dijo era porque estaba subordinado al Padre. Noten cómo dice Juan capítulo 5, versículo 19 al 20. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Pero en qué contexto? Como hombre. Cristo está hablando como hombre, el Hijo del Hombre. Cristo dependía del Padre como hombre. Sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilláis o maravilléis. Noten qué interesante en qué contexto está hablando Cristo. Cristo se subordina al Padre en su contexto humano. La humanidad de Cristo estaba subordinada al Padre. Entonces, es imposible o está fuera de contexto usar las citas anteriores para negar la divinidad de Cristo
como Dios, porque el contexto son desde la perspectiva humana. Cristo hablando como humano. Cristo es el Hijo del hombre. Nada puede hacer el Hijo a menos que el Padre lo haga por medio del Hijo. Ahora, vamos a ver algo interesante. Cristo como hombre se subordinará al Padre por la eternidad. Esto lo dice Pablo en 1 Corintios 15, 28, dice: pero luego que todas estas cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todo y en todos. Pablo está diciendo que Cristo por la eternidad se sujetará al que lo sujetó, o sea, al Padre. ¿En qué contexto? Es evidente, hermanos, haciendo un análisis profundo de toda la Biblia, Cristo por la eternidad llevará la humanidad a los atrios celestiales. O sea, Cristo, su humanidad, no la tomó provisoriamente. Cristo, su humanidad, la tomó para siempre. Y aún en la eternidad, Cristo como hombre se sujetará al Padre. El secreto del poder de Cristo está en la subordinación al Padre, como hombre, como ser humano. Noten lo que dice en esta poderosa cita Elena de White. Desahoga a toda la gente, página 17, párrafo 1, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y se cita Juan 3:16. Lo dio no solo para que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro, le dio a la especie caída para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz. Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. O sea que Cristo para siempre, eternamente, será humano. Por eso es que Él se sujetará al Padre como hombre. Cristo como hombre será sujeto al Padre. Y saben, hermanos, hay base bíblica suficiente para demostrar y comprobar de que Cristo por la eternidad seguirá siendo hombre por amor a nosotros. Su humanidad la adoptó para siempre. Por ejemplo, en Mateo 16, 27, Cristo dijo: cuando el Hijo del Hombre venga en gloria de su Padre con sus santos ángeles, Cristo a esta tierra en su segunda venida viene como Hijo de Hombre. Es interesante que Pablo también en 1 Timoteo 2:5 dice que en el cielo está intercediendo delante del Padre Jesucristo hombre. Eso es evidente de que es un hombre de carne y hueso, como resucitó y demostró que él era carne y hueso y tener un espíritu. Hasta lo demostró a los judíos, a los discípulos y a los judíos, de que él era hombre. Es interesante, hermanos, que hay suficiente base bíblica para demostrar de que en el cielo está intercediendo por nosotros un sumo sacerdote hecho hombre. El libro de Hebreos deja bien en claro eso, que uno que se compadece de nuestras debilidades, porque es un hombre, uno que no se avergüenza de llamarnos hermanos, dice Hebreos 2:11. Hay suficiente material bíblico que demuestra que Jesús en la eternidad seguirá siendo hombre. En ese contexto, Cristo se sujetará al Padre como hombre. Entendamos cuál es el contexto de cada cita. Cristo es menor que el Padre como hombre. Cristo no sabe el día de su venida como hombre. La vida de Cristo deriva del Padre como hombre. El contexto es su humanidad, la subordinación al Padre como hombre. Ahora, si entendemos eso, vamos a entender lo siguiente. Lo interesante es de que analizando estas citas, ahora entendemos lo siguiente, que la subordinación de Cristo debe de entenderse en el contexto de su humanidad. Noten lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que se aferrase, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre en esta tierra, Cristo estaba en condición de hombre. Por eso es que dijo, el Padre es mayor que mí, yo no sé el día de mi venida, y la vida del Hijo depende del Padre. O sea, debemos de entender esos aspectos bíblicos. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, así el Padre le ha dado potestad al Hijo de tener vida en sí mismo, dando a entender de que la vida de Cristo deriva del Padre, la vida de Cristo proviene del Padre. Pero vemos de que Pablo dice que todo esto debe de entenderse en el contexto, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, es evidente, hermanos, de que Cristo en esta tierra vivió como hombre y por la eternidad seguirá siendo el Hijo del Hombre, subordinado al Padre. Para muchos quizás es nuevo esto, pero Cristo por la eternidad seguirá siendo el Hijo del Hombre, un ser humano. Por eso es que Él dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ahora vamos a ver lo siguiente, hermanos. La Biblia de los testigos de Jehová. Los arrianos modernos son los testigos de Jehová. Arrio era un sacerdote católico que apostató de la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica no cree en que Cristo sea un semidios. Pero este sacerdote católico, Arrio, enseñaba que Cristo era la primera creación del Padre. Desde ahí es donde depende la creencia de los testigos de Jehová. Si queremos buscar los arrianos modernos, tenemos que conocer a los testigos de Jehová. Es interesante, hermanos, que los testigos de Jehová tienen una Biblia adulterada a propósito. ¿Por qué razón? La Biblia de los testigos de Jehová ataca la divinidad de Cristo abiertamente. Voy a leer Juan 1:1 en la Biblia de los testigos de Jehová y noten cómo lo traduce. Juan 1:1 en la Biblia traducción del Nuevo Mundo de los testigos de Jehová dice: en el principio era el Verbo y la palabra era con Dios y la palabra era un Dios. Noten que ellos le añaden el determinante un Dios. Esto de entender que Cristo no es Dios, sino que es un Dios, o sea que es un Dios menor que el Padre. Ellos aceptan que Cristo es Dios, pero un Dios menor que el Padre. Y la Biblia lo traduce un Dios. Esto es politeísmo, porque enseñan un Dios mayor y un Dios menor. Aunque ellos lo niegan, porque ellos se defienden que no creen en eso, pero eso enseña su propia Biblia. Búsquense una Biblia y vean cómo lo traduce. Y la palabra era un Dios. Esto de añadirle el determinante un no aparece en el griego koine. Es una alteración a propósito que los testigos de Jehová han hecho para atacar la divinidad de Cristo. En el griego, un no aparece, porque de entender de que Cristo es un Dios entre muchos dioses. Eso es politeísmo. Esa es una creencia de las religiones paganas que creían en muchos dioses, dioses mayores y dioses menores, que estaban en guerra entre sí mismos para obtener poder. Pero eso es contrario a la Biblia. El monoteísmo bíblico enseña de que solamente hay un Dios sobre todas las cosas. La traducción correcta de Juan 1:1 tiene que ser de la siguiente manera, y en este caso, la Biblia Reina Valera 1960 sí traduce correctamente este texto y se apega más al griego koine. Noten cómo dice Juan 1:1 en la Biblia Reina Valera 1960, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, porque está hablando de Cristo. No está diciendo que Cristo es un Dios pequeño o un Dios entre muchos dioses, porque eso insinúa esta traducción de los testigos de Jehová. Y el verbo o la palabra era un Dios. Eso es un error decir eso. Inclusive, si nosotros creemos que Cristo es un Dios, eso contradice el monoteísmo bíblico, porque la Biblia enseña de que solamente hay un Dios. Fuera de Él ya no hay otro Dios. Noten lo que dice Isaías 43:10.
Dice lo siguiente el profeta Isaías: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Noten que este texto, que también los testigos de Jehová usan para demostrar de que ellos son la iglesia verdadera o que son los testigos de Jehová, contradice Juan 1:1 en la traducción del Nuevo Mundo. Porque Dios está aquí diciendo que antes de Él no ha habido otro ni lo habrá, porque solamente hay un Dios. Entonces, ¿por qué en Juan 1:1 ellos traducen un Dios, añadiéndole el determinante? Esto es una gran contradicción. La Biblia de los testigos de Jehová tiene grandes contradicciones abismales, porque presenta o insinúa un politeísmo, una enseñanza de las religiones de misterio antiguo, religiones paganas que creían en muchos dioses, como por ejemplo los babilonios, los egipcios, los griegos. Estos creían en muchos dioses, y no solamente dioses, sino que dioses mayores y dioses menores, que estaban en guerra entre sí mismos, muy contrario al monoteísmo hebreo. El monoteísmo de la Biblia, un solo Dios, presenta de que hay un solo Dios sobre todas las cosas y sobre todos los dioses. Dice Deuteronomio 6:4, esto se le llama la Shema. Y noten cómo dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, o sea, escucha Israel. Eso significa Shema en el hebreo. Oye Israel, nuestro Dios Jehová uno es. Esta palabra uno en el hebreo es ejad, una unidad. Jehová es una unidad, un ejad, es un no. No hay muchos dioses, sino que es un Dios, una unidad, que en el hebreo se le conoce como el Elohim, que muchas veces ese término hebreo se aplica en forma singular y en forma plural, como lo presenta Juan 1:1, el gran Elohim, el creador de los cielos y la tierra, el Elohim. Ahora, vamos a ver ahora a continuación, hermanos, bíblicamente, que la Biblia, la misma Biblia presenta de que Cristo es Dios en todo el sentido de la palabra, y que la cita que leímos anteriormente de que Cristo se minimiza y que pone al Padre como mayor que Él, debe de entenderse en el contexto de su humanidad. Pero ahora vamos a ver categóricamente que la Biblia enseña de que Cristo es Dios por las características. El objetivo de Cristo al venir a esta tierra no fue para venir a jactarse que Él era Dios, porque Él estaba en condición de hombre. El objetivo de Cristo a esta tierra es hacer la voluntad del Padre, cumplir la misión del Padre, salvar al pecador y vindicar el carácter del Padre. A pesar de eso, Cristo dio evidencias categóricas de que Él es Dios en todo el sentido de la palabra. Y lo vamos a demostrar bíblicamente, de que Cristo es Dios, el Dios eterno del Antiguo Testamento. Ese que se le apareció a todos los profetas, es el mismo Cristo del Nuevo Testamento. Y lo vamos a demostrar bíblicamente con las siguientes características. Primera característica: solo Dios puede perdonar pecados, y Cristo perdonaba pecados. Por ejemplo, Marcos 2:5 al 6 dice lo siguiente: este acontecimiento fue cuando 4 hombres estaban bajando por el techo a un paralítico, porque las puertas estaban llenas, no podía entrarse por la puerta. Así que estos 4 hombres, amigos de este paralítico, abrieron el techo y bajaron al paralítico por el techo. Y cuando Cristo vio este gran acontecimiento, que estaban bajando al paralítico por el techo, dijo las siguientes palabras. Al ver Jesús la fe de ellos, o sea, de los 4 hombres que estaban bajando al paralítico, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados.
Noten que Cristo no está diciendo aquí, Dios te perdone los pecados. Tus pecados te son perdonados. O sea, Él estaba tomándose esta prerrogativa divina. Estaban ahí entonces algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque los fariseos dudaban de Cristo, pero Cristo es Dios, porque Él aquí vemos que está perdonando pecados, y solamente Dios tiene potestad para perdonar pecados. Ya no hay nadie más, ni ángeles, ni querubines, ni serafines tienen autoridad de perdonar pecados, porque ellos son seres creados. El único que tiene poder para perdonar pecados es Dios. Eso significa que si Cristo está perdonando pecados, significa que es Dios, sin dudarlo. Noten lo que dice Juan 10:33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Los judíos tenían claro el concepto de que era blasfemia. Era que un hombre se hiciese pasar por Dios y pretendiera perdonar pecados. Aunque los judíos estaban aplicándole mal el término a Cristo, porque ellos negaban a Cristo como Dios, pero aquí estamos usando esta cita para que entendamos cuál es el concepto de ser blasfemia o de qué es blasfemia. Pero Cristo no estaba blasfemando, porque Cristo es Dios en todo el sentido humano. Ser hijo de Dios e igualarse a Dios es ser Dios. Y aquí vemos de que Cristo se está igualando a Dios. Significa que es Dios. En el Antiguo Testamento vemos de que solamente Dios tiene potestad para perdonar pecados. Tenemos, por ejemplo, Isaías 43:25. Dice lo siguiente: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Quién es el único que tiene potestad para perdonar pecados? Es Jehová, el gran yo soy del Antiguo Testamento. Jeremías 31:34 dice: y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni a ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocen, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Aquí está diciendo que Dios perdona los pecados. Eso significa que entonces, si Cristo perdona pecados, significa que es Dios. No hay que dudarlo, porque entonces la Biblia se contradice. Otro punto que demuestra que Cristo es Dios. Solo Dios puede ser adorado. En griego es proskuneo, adoración. Noten lo que dijo Cristo, Mateo 4:10. Recuerden que Cristo está aquí en calidad de hombre, tentado como hombre en el desierto. Y Cristo dice la siguiente manera, Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Quién es el único que merece la adoración? Dios, dice Cristo, hablando como hombre aquí Cristo. En Apocalipsis 19:10, noten lo que dice Juan, porque Juan se le arrodilla al ángel Gabriel, y noten lo que le dice Gabriel. Juan 19:10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Noten que un ángel, Gabriel, un querubín, está diciéndole a Juan: yo no necesito ser adorado, yo no merezco la adoración, porque soy consiervo tuyo y de tus hermanos, o sea, yo soy creado como tú. Adora a Dios, es el único que debe ser adorado, dice aquí Gabriel. Esto se repite también en Apocalipsis 22:9. Pero él me dijo, porque Juan se le vuelve a rodear al ángel, pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Claramente la Biblia enseña que solamente a Dios hay que adorar. Pero es interesante que la Biblia enseña que Cristo recibe adoración también. Hebreos 1:6 dice:
Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando Cristo es introducido en este mundo como ser humano, el Padre manda a que se adore al Hijo. Pero acabamos de ver de que el único que merece adoración es Dios. Significa que Cristo es Dios. Aquí la palabra adoración es proskuneo, la misma que se usa en Mateo 4:10 y en Apocalipsis 19:10. Si Cristo merece la adoración, significa que Cristo es Dios. Noten lo que dice el comentario bíblico adventista sobre este punto. Solo a Dios se le adora. En Hebreos 1:6, el Padre manda a los ángeles que adoren al Hijo. El verbo adorar aquí es proskuneo, significa postrar rostro en tierra. Y sigue diciendo, Cristo era Dios antes de la encarnación, era Dios durante la encarnación y es Dios después de la encarnación. En cualquiera de estas etapas le correspondía la adoración. La orden de adorarlo destaca la supremacía del Hijo. Mire qué interesante, Cristo nunca ha dejado de ser Dios. Cristo es Dios por la eternidad. Antes de su encarnación, durante y después, Cristo merece la adoración. Porque de lo contrario, el Padre no mandará al Hijo a que se adore. Y aquí se meten en problema los testigos de Jehová y también los que sostienen que Cristo fue engendrado en el sentido de que vino a existir en algún tiempo de la eternidad porque salió del Padre. Pero aquí vemos de que la Biblia enseña de que solamente Dios debe ser adorado. Y sigue diciendo el comentario bíblico adventista, hablando de la adoración del Hijo. Los ángeles son encumbrados, pero Cristo es tan superior a ellos que se les ordena a que le adoren. Solo se debe de adorar a Dios, según Apocalipsis 22, 8 y 9. Por lo tanto, Cristo es Dios. Tremendo. Ahora, otro punto que demuestra que Cristo es Dios. Cristo usó títulos divinos que solamente se le aplicaban a Dios el Padre en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Cristo usó títulos divinos como el gran yo soy. Yo soy el maná que descendió del cielo. Yo soy el agua viva. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la verdad. Ese término yo soy es un título que Dios usó en el Antiguo Testamento para referirse a sí mismo. El gran yo soy que encontramos en el libro de Éxodo 3:14, cuando Moisés estaba frente de la zarza ardiendo. Dios se presentó ante Moisés, yo soy el que soy. Era un título o el nombre con que Dios se identificó también a Abraham. Eso lo vemos en Génesis 15:7, el gran yo soy, que en hebreo es Hayá. Yo soy significa el verbo ser, Hayá, el que existe por sí mismo, el gran yo soy. O sea, Cristo cuando se refirió a los judíos de que Él era antes que Abraham, yo soy, estaba usando un nombre que Dios usó en el Antiguo Testamento que encontramos en Éxodo 3:14, el gran yo soy. Es evidente que Cristo estaba diciendo, yo soy Dios, yo soy el Dios eterno. El que están viendo en este cuerpo humano es el Dios eterno, creador de los cielos y la tierra. Noten cómo dice Elena de White, en el libro Desabato a la gente, página 435, párrafo 4, dice, el nombre de Dios dado a Moisés para expresar la presencia eterna había sido reclamado como suyo por este rabino Galileo, hablando de Cristo. Se había proclamado a sí mismo como el que tenía existencia propia. ¿Quién es ese entonces que tiene existencia propia? Solamente Dios, el que había sido prometido a Israel, cuya procedencia es desde el antiguo tiempo, desde la salida de la eternidad. Se cita Miqueas 5:2. O sea, Cristo, al usar el nombre yo, el gran yo soy, el verbo ser, el que existe por sí mismo, estaba diciendo a los judíos, yo soy
ese Dios que libertó a Israel de Egipto. Yo soy el gran yo soy, el que existe por sí mismo, significa el verbo hayá. Es interesante, hermanos, que no cabe duda que Cristo es el Dios eterno, el que existe por sí mismo. Otro punto también que demuestra que Cristo es Dios. Cristo es de la misma sustancia que el Padre. Noten cómo dice Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo es de la misma sustancia que el Padre, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo es de la misma esencia que el Padre. Significa entonces que Cristo es Dios, sin hacer deducciones. Cristo posee los mismos atributos que el Padre. ¿Dónde dice eso? Eso lo dice Pablo en Colosenses 2:9. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo se cumple todo los atributos del Padre. Eso significa entonces que Cristo es Dios. Solo Cristo reúne todas las características de Dios. Esto lo coloca a Cristo igual que el Padre, no menor al Padre. Cristo es menor que el Padre como hombre, pero como Dios es de la misma categoría que el Padre. Eso significa entonces que Cristo es Dios en todo el sentido de la palabra. Lo dice la Biblia. Ahora, otro punto que demuestra que Cristo es Dios es Tomás el incrédulo. Confesó a Cristo como Dios. Esto lo dice Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás reconoció después de que Cristo era Dios. De lo contrario, Cristo lo hubiese reprendido. Noten qué interesante. Si Cristo no es Dios, como lo dicen los arrianos modernos y estos antitrinitarios que están diciendo que Cristo fue engendrado en el sentido de que tuvo un principio, aquí se meten en problemas, porque entonces Cristo le hubiese dicho a Tomás, mira Tomás, no me digas Dios porque yo no soy Dios, pero vemos de que Cristo no lo corrigió, ni le dijo nada, ni lo reprendió. Eso significa que Cristo estaba aceptando el título divino de llamarse Dios, porque Tomás claramente le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahora, es interesante, hermano, que Elena de White captó este mensaje, demostró que Cristo es Dios. Por ejemplo, de toda la gente, página 489, párrafo 2 dice, en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otro. ¿Qué significa derivar? El término derivar significa depender o tener origen en otro. La vida de Cristo no depende de otro para vivir, porque como Dios posee vida en sí mismo. La vida de Cristo sí dependía del Padre como hombre, en el sentido de subordinación, pero como Dios, la vida de Cristo no deriva de nadie. Aquí dice Elena de White que en Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otro. O sea que claramente se presenta que Cristo es el Dios inmortal, el que vive y reina para siempre. Ese verbo que se hizo carne, ese verbo que creó todas las cosas, ese verbo que es antes que todas las cosas, ese verbo es Dios. También dice esto Elena de White en el libro Evangelismo, página 446, párrafo 5, y en el manuscrito 101, escrito en el año de 1897, dice, era igual a Dios infinito y omnipotente, el Hijo eterno, existente por sí mismo. En cambio nosotros, la creación, toda la creación que es creada por el Verbo, deriva nuestra vida del Verbo. Nosotros derivamos nuestra vida propia, depende de Dios. La creación subsiste en Dios. Eso lo dice Pablo en Colosenses 1:17, dice, y Él es antes de todas las cosas,
y todas las cosas en Él subsisten. O sea que nosotros como seres humanos no tenemos vida en sí mismo. Nuestra vida depende de Dios. Nosotros podemos morir porque nuestra vida es derivada. En cambio a Dios nadie lo puede matar porque tiene vida en sí mismo. Este término se le aplica solamente a Cristo porque Él es Dios y tiene vida en sí mismo. El verbo que es hecho carne, Cristo, es el Dios inmortal que vive y reina para siempre. Y saben, hermanos, cómo se demuestra también que Cristo es Dios. Y esto lo ignoran estas sectas religiosas que enseñan de que Cristo es un ser creado o que tuvo un principio en la eternidad. Lo que ignoran es de que solamente uno igual a Dios podía redimir al pecador y satisfacer las demandas de la ley, porque la ley es tan santa como Dios mismo, y solamente uno como Dios puede satisfacer las demandas de la ley. Solo Cristo, muriendo en lugar del pecador, pudo pagar lo que la ley demandaba y al mismo tiempo salvar al pecador de la condenación eterna, porque Cristo es Dios. La ley había sido quebrantada y la ley posee los mismos atributos que Dios. Por lo tanto, solamente uno igual a Dios podía cumplir y satisfacer las demandas de la ley. Y esto significa entonces que Cristo es Dios. Cristo se humanizó, el Dios eterno, el Verbo se hizo carne para morir en lugar de nosotros y así satisfacer las demandas de la ley y así conseguir la salvación del hombre a través del sacrificio eterno. Hermanos, en la Biblia tenemos muchos misterios. Aunque el que estaba muriendo en la cruz del Calvario era Dios, pero no era su divinidad la que murió, sino que era su humanidad. Pero claramente era Dios que estaba encarnándose en esta tierra para redimir al pecador. El Verbo se hizo carne para habitar con nosotros, hermanos. No hay lugar a duda que Cristo es el Dios eterno, el inmortal, el invisible, que habita en la luz inaccesible. No hay lugar a duda que estos puntos que hemos expuesto queda claro y evidenciado de que Cristo es Dios. Por lo tanto, queda refutada la enseñanza de que Cristo es un semidios o un ser creado. Esa doctrina es satánica que ataca la divinidad de Cristo. Cristo es nuestro Dios eterno, el Dios con nosotros que anduvo en esta tierra para salvarlos a nosotros. Hermanos, Dios nos bendiga y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Vamos a orar. Señor bendito que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Nos hemos dado cuenta claramente, según lo que dice tu palabra, que Jesús es Dios en todo el sentido de la palabra. Gracias por ese sacrificio en pro a la salvación de nosotros. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias porque tu palabra es clara, diáfana. Gracias porque este estudio nos ayudó a crecer más en conocimiento y reconocer de que Cristo es Dios y así al mismo tiempo refutar la falsa enseñanza del arrianismo. Bendice a las personas que van a escuchar este estudio, que todo sea para la honra y gloria de tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, comenten, den like para que haya actividad en el canal y en los videos y así YouTube pueda sugerir este material a otras personas y así la verdad presente pueda expandirse a través de la tecnología y a través de este medio. Dios les bendiga y gracias por su apoyo y sus oraciones a este canal. Dios nos bendiga.